This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. La ciudad de Filipos, ubicada en la provincia romana de Macedonia, tenía una gran importancia militar y económica. Fundada por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, Filipos fue transformada más tarde en una colonia romana, otorgando a sus ciudadanos los derechos y privilegios del imperio. Esta posición estratégica hizo de la ciudad un punto de encuentro cultural y religioso, donde las costumbres romanas se mezclaban con las tradiciones locales y las influencias orientales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 12. Filipos fue una de las primeras ciudades en Europa donde Pablo predicó, estableciendo allí una vibrante comunidad cristiana. Fue durante su segundo viaje misionero que Pablo estableció la iglesia en Filipos, siendo recibido por una mujer piadosa llamada Lidia, comerciante de púrpura. Este encuentro fue emblemático, ya que marcó el comienzo de la comunidad cristiana en Filipos y destacó el papel de las mujeres en la iglesia naciente. Además, el episodio de su prisión injusta y subsecuente liberación milagrosa profundizó el vínculo de Pablo con los filipenses, que fueron testigos de su fe en medio de las adversidades. Este evento aún se recuerda como un símbolo de la providencia y del poder de Dios. En el momento en que Pablo escribió la carta, Filipos continuaba siendo un polo multicultural y una de las iglesias más queridas por el apóstol, a diferencia de otras epístolas en las que Pablo tuvo que corregir problemas graves. A los filipenses les escribió con un tono de amistad y aliento. La carta fue enviada durante su prisión, probablemente en Roma, una situación difícil que solo fortaleció su vínculo con aquella iglesia, que en varias ocasiones lo había sostenido financieramente y en oración. La ciudad seguía siendo una comunidad donde la fe florecía, pero que también enfrentaba desafíos externos. El contexto social de los filipenses estaba marcado por la presión de seguir las costumbres romanas y adorar al emperador. Esta presión colocó a los cristianos en situaciones difíciles, ya que su lealtad a Cristo contrastaba con las expectativas sociales. Pablo, entonces, veía la necesidad de reforzar los principios del Evangelio para alentar a los filipenses a permanecer firmes en la fe a pesar de las oposiciones. Él enfatiza que su prisión es un reflejo de la lucha espiritual que todos enfrentan y que sus cadenas sirven al avance del Evangelio. Filipos también era un ambiente propicio para tensiones internas, como las disputas de estatus e influencia, comunes en sociedades romanizadas. Por lo tanto, Pablo se preocupa por guiar a los cristianos sobre la importancia de la unidad, la humildad y el servicio. Este es uno de los temas centrales que veremos a lo largo de la carta, donde el apóstol invita a los filipenses a vivir como ciudadanos del cielo, por encima de divisiones y desacuerdos, reflejando el carácter de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. La relación de Pablo con la iglesia en Filipos estuvo marcada por un lazo profundo de amistad y gratitud. Desde el principio, los filipenses fueron solidarios y colaboraron con el ministerio de Pablo, siendo la primera iglesia en contribuir financieramente al sustento del apóstol durante sus misiones. Esta asociación financiera y espiritual es uno de los elementos que Pablo valora más en su carta, demostrando una sincera gratitud por el apoyo que en otras regiones rara vez recibió. Filipos era una de las pocas iglesias que entendía el compromiso misionero de Pablo y participaba en sus necesidades, incluso en situaciones adversas.
Esta amistad mutua se destacó durante los períodos de sufrimiento del apóstol, especialmente en prisiones y persecuciones. La Iglesia envió a Epafrodito, un hermano de confianza, para ayudarlo y llevar donativos, fortaleciendo aún más los lazos de cooperación entre ellos. Esta relación revela una conexión especial entre Pablo y los filipenses, algo que el apóstol enfatiza en la carta. El ministerio de Pablo tuvo un impacto transformador en Filipos. Su compromiso con la predicación del Evangelio y su disposición a sufrir por Cristo inspiraron a la comunidad local, que también enfrentaba resistencia por su fe. Pablo se convirtió en un ejemplo para los filipenses de cómo servir a Cristo con dedicación, y ellos respondieron con un amor y lealtad poco comunes. Esta amistad hizo que Pablo se sintiera cómodo compartiendo sus dificultades y reflexionando sobre temas profundos, como la alegría en medio del sufrimiento. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 13. Además de la asistencia práctica, Pablo y los filipenses compartieron una misma visión espiritual. El apóstol veía en esa iglesia una corona de su obra misionera, una comunidad que verdaderamente comprendía el valor del Evangelio y vivía de acuerdo a sus principios. Él menciona a los filipenses como «mis amados y muy queridos hermanos», expresando su afecto en términos que destacan la importancia de esta iglesia para él. Este amor servía como motivación mutua, tanto para Pablo como para los filipenses, en un testimonio de comunión verdadera. La asociación entre Pablo y los filipenses ejemplifica cómo el cuerpo de Cristo puede sostenerse en tiempos de necesidad. Esta relación colaborativa entre misionero y iglesia local es un modelo de apoyo mutuo, donde los filipenses sirven de ejemplo de generosidad y Pablo de dedicación al ministerio. El vínculo entre ellos es una prueba de cómo la fe puede unir a personas de diferentes orígenes en una misión común. La carta de Pablo a los filipenses fue motivada por una serie de factores personales y espirituales, pero la razón principal fue expresar gratitud. Quería agradecer a los filipenses por el apoyo generoso que continuaban ofreciéndole, especialmente a través de la ayuda de Epafrodito. Al escribir, Pablo reconoce el sacrificio y el cuidado de esos hermanos, que incluso desde lejos no olvidaron las necesidades del apóstol. Filipenses capítulo 4, versículo 10. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Este acto de generosidad conmovió a Pablo, quien aprovecha la carta para transmitir su agradecimiento. Además de la gratitud, Pablo escribe para fortalecer la fe de los filipenses en tiempos difíciles. Sabía que enfrentaban presiones internas y externas que podrían desanimarlos.
Así, exhorta a la Iglesia a permanecer firme en su fe, recordándoles la importancia de vivir de manera digna del Evangelio. Les pide que mantengan la unidad y el amor entre ellos como un poderoso testimonio en medio de la sociedad romana. La carta, por lo tanto, es un llamado para que la Iglesia se mantenga perseverante. Otra razón importante para la carta fue la preocupación de Pablo por Epafrodito, que se enfermó gravemente durante su misión de ayudar al apóstol. Pablo quería tranquilizar a los filipenses sobre la recuperación de Epafrodito, aprovechando para elogiar su dedicación y valentía. Recomienda a Epafrodito como un ejemplo de servicio, animando a la Iglesia a honrar a aquellos que se dedican al Evangelio. Esta mención también es un incentivo para que todos continúen sirviendo a Dios de manera desinteresada. Pablo también aprovecha la carta para reforzar enseñanzas sobre la vida cristiana. Desea que los filipenses vivan con alegría y contentamiento, incluso en situaciones adversas, como él mismo lo hacía. El apóstol enseña que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, es un recurso que fortalece los corazones y mentes de los fieles, ayudándoles a enfrentar cualquier dificultad. Su vida y su ejemplo de fe se convierten así en un testimonio inspirador para los filipenses. La carta es una expresión de amor pastoral, donde Pablo, incluso encarcelado, desea alentar y consolar a la Iglesia. Su motivación última es ver a los filipenses firmes y listos para el día de Cristo, perseverando hasta el final. Refuerza que la obra de Dios en sus vidas será completada, demostrando una profunda confianza en la gracia y el poder de Dios para conducir a sus hijos hasta la salvación final. Filipenses capítulo 1 versículo 6. La iglesia en Filipos, aunque era una de las más cercanas a Pablo, no estaba inmune a dificultades. Como en cualquier comunidad cristiana de la época, los filipenses enfrentaban presiones externas, especialmente de las autoridades romanas, por no adorar al emperador ni participar en cultos idólatras. En un ambiente donde el emperador era venerado, la fidelidad exclusiva a Cristo podría llevar a la persecución, y Pablo les aconseja resistir estas influencias con valentía y fe. Este desafío externo era una realidad constante. Internamente, la Iglesia también enfrentaba tensiones. Había disputas y rivalidades que amenazaban la unidad de los hermanos. Pablo aborda esta cuestión al alentar la unidad, destacando que los creyentes deberían ser de un solo pensamiento y vivir en humildad, considerando los intereses de los demás. Exhorta a dos miembros específicos, Evodia y Síntique, a reconciliarse, mostrando su preocupación por la paz y la armonía en la Iglesia. La unidad era esencial para el testimonio cristiano en medio de la sociedad. La oposición de falsos maestros también era una preocupación para Pablo. Estos maestros promovían prácticas religiosas que amenazaban el Evangelio puro, insertando exigencias que distorsionaban el mensaje de Cristo. Pablo advierte a los filipenses que se alejen de estas enseñanzas y se mantengan en la verdadera fe. Usa el ejemplo de su propia vida para ilustrar la devoción a Cristo sin depender de ritos o de la confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, versículos 2 a 3. La fidelidad al Evangelio era vital para que la Iglesia se mantuviera fuerte. La Iglesia de Filipos aún enfrentaba el desafío de vivir en una sociedad donde los valores eran contrarios al Evangelio. Pablo sabía que esta situación podría desanimar a los cristianos y llevarles a cuestionar su fe. Por eso les anima a brillar como estrellas en el mundo, siendo ejemplo de integridad y bondad en una generación corrupta. Este llamado a ser luces es una respuesta directa a las dificultades y tentaciones que enfrentaban a diario. A pesar de los desafíos, la iglesia filipense era motivo de alegría y orgullo para Pablo, que la veía como una prueba viva del poder del Evangelio.
Creía que Dios estaba realizando una obra grandiosa allí, capacitándolos para soportar las pruebas y perseverar en la fidelidad. La carta, por lo tanto, es un incentivo para que incluso en medio de las adversidades continuaran creciendo espiritualmente y aguardando el retorno de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo escribió la carta a los filipenses mientras estaba preso, probablemente en Roma. Sus condiciones eran difíciles, pero veía su prisión como una oportunidad para fortalecer la iglesia. Para Pablo, su encarcelamiento tenía un propósito divino, ya que permitía que el Evangelio alcanzara incluso a los guardias del palacio, revelando la providencia de Dios en todas las circunstancias. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 13. Transformó su prisión en un medio para expandir el mensaje de Cristo. La unión de los filipenses con Pablo se fortalecía por el apoyo que le enviaban. La iglesia comprendía el sufrimiento del apóstol y sentía una profunda empatía, reconociendo que estaba preso por causa del Evangelio. Pablo, a su vez, se sentía animado por el amor y la dedicación de ellos. La carta a los filipenses refleja este cariño mutuo, siendo un testimonio de una amistad espiritual genuina y de una colaboración en el Evangelio que superaba las distancias. Para Pablo, la situación de prisión era un ejemplo de cómo la fe debe vivirse en medio de las adversidades. Animaba a los filipenses a mantenerse firmes, sabiendo que su sufrimiento servía de inspiración para otros cristianos. En lugar de centrarse en sus dificultades, Pablo buscaba glorificar a Cristo a través de sus cadenas, y eso inspiraba a los filipenses a hacer lo mismo. Deseaba que su vida, ya fuera por la muerte o por la liberación, fuera un reflejo del amor de Cristo. La unión entre Pablo y los filipenses también se destaca por el papel de Epafrodito, quien fue enviado por la iglesia para asistirlo en la prisión. Este gesto muestra cómo los filipenses estaban comprometidos con el apóstol y no escatimaban esfuerzos para ayudarlo. Pablo honra la actitud de Epafrodito y refuerza que su misión fue un servicio al propio Cristo, ejemplificando la dedicación y la cooperación que los filipenses ofrecían a su ministerio. Pablo expresa en la carta su gratitud por el apoyo de los filipenses, pero también los anima a ver cada dificultad como una oportunidad para avanzar en el Evangelio. Su prisión se convierte en un medio de consuelo e inspiración para ellos, ya que muestra que el sufrimiento, cuando se entrega a Cristo, puede transformarse en algo significativo y eterno. La carta a los filipenses comienza con un saludo cálido, donde Pablo expresa su profundo afecto y gratitud por la iglesia. Menciona a los líderes y todos los miembros, demostrando el valor de cada persona en esa comunidad. Desde el principio, el apóstol busca reforzar la comunión que tiene con ellos, mencionando su oración continua por todos y la gratitud que siente al recordar su colaboración en el Evangelio. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Pablo considera a los filipenses una verdadera fuente de alegría e inspiración. Y esto queda claro en la forma en que habla de ellos con cariño. No solo agradece el apoyo que recibió a lo largo del tiempo, sino también el esfuerzo de los filipenses por vivir de acuerdo con el Evangelio. Su oración es para que su amor crezca cada vez más, junto con el conocimiento y el discernimiento, para que puedan vivir de manera digna y sin tropiezos. La acción de gracias de Pablo no es solo una expresión de gratitud personal, es un reconocimiento de la obra de Dios en la vida de los filipenses. Él cree firmemente que aquel que comenzó una buena obra en esa iglesia ha de completarla. Esta confianza sirve para fortalecer la fe de los filipenses y recordarles que están en un proceso continuo de transformación. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo enfatiza aún más la importancia de vivir con alegría, incluso en situaciones desafiantes. Ve la vida cristiana como un viaje que debe estar marcado por la alegría y la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas.
Así, el saludo inicial de Pablo establece un tono de confianza, gratitud y optimismo, incluso frente a las pruebas que él y los filipenses enfrentaban. El apóstol, al comenzar la carta con palabras de aliento, deja claro que desea ver a los filipenses firmes en la fe y creciendo en el amor. Los exhorta a vivir una vida de comunión y servicio, recordándoles que la alegría en Cristo es una fuente que supera cualquier circunstancia adversa. Con esto, establece las bases para las enseñanzas que siguen, siempre centradas en el crecimiento espiritual y la unidad de los creyentes. La alegría es uno de los temas centrales de la carta a los filipenses, y Pablo destaca esta virtud como una marca distintiva de la vida cristiana. No está hablando de una alegría superficial, sino de una felicidad profunda, fundamentada en la paz y la seguridad en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Este tipo de alegría, según el apóstol, puede y debe ser cultivada en cualquier situación, incluso en las adversidades. Pablo anima a los filipenses a desarrollar una actitud de gratitud, pues para él la alegría y la gratitud van de la mano. Él cree que al reconocer las bendiciones de Dios y la presencia constante de Cristo, los creyentes pueden permanecer en paz y contentamiento. La gratitud, por lo tanto, se ve como un antídoto contra el desánimo y la insatisfacción, ayudando a los filipenses a mantener el enfoque en lo que es verdadero y eterno. Además, Pablo muestra que la alegría cristiana es una forma de testimonio. En un mundo marcado por el sufrimiento y la inestabilidad, la alegría auténtica de los cristianos es una prueba viva de la transformación que el Evangelio proporciona. Exhorta a los filipenses a vivir de tal manera que su alegría sea evidente, siendo una luz en medio de las tinieblas y un reflejo de la bondad de Dios para aquellos a su alrededor. La gratitud de Pablo no es solo una reacción a regalos o favores recibidos, es una postura constante ante la vida, un reconocimiento de la providencia y el cuidado divino. Desea que los filipenses entiendan que la gratitud debe ser cultivada independientemente de las circunstancias, ya que es una expresión de confianza en Dios. La alegría, así, no depende de las circunstancias, sino de la fe que sostiene al creyente en cualquier situación. Al finalizar sus instrucciones sobre la alegría, Pablo deja claro que desea ver a los filipenses firmes en la fe y listos para enfrentar los desafíos. La alegría y la gratitud son armas poderosas contra el desánimo y la ansiedad. Y Pablo anima a la Iglesia a practicar estas virtudes, sabiendo que reflejan el carácter de Cristo y el amor que Dios tiene por su pueblo. Pablo valora la unidad entre los cristianos y enfatiza que la Iglesia debe estar unida en propósito y fe. Exhorta a los filipenses a tener un mismo modo de pensar, teniendo el mismo amor, y a actuar con humildad, considerando a los demás superiores a sí mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 2. La unidad se ve como esencial para la Iglesia, un reflejo de la presencia del Espíritu Santo que opera en la vida de cada miembro. La humildad es la base para esta unidad, y Pablo muestra que sin ella los cristianos caen fácilmente en disputas y rivalidades. La humildad es un valor fundamental para el apóstol, ya que es a través de ella que cada creyente puede abrirse al otro, reconociendo sus propias limitaciones y la necesidad de apoyo mutuo. Presenta la humildad como un principio central del Evangelio y esencial para la comunión. Para Pablo, esta unidad no es solo una cuestión de armonía interna, es una necesidad para el testimonio cristiano. Cuando la Iglesia está unida, puede reflejar el amor de Dios al mundo. La división, por otro lado, debilita el testimonio de la Iglesia y disminuye su impacto. Pablo exhorta a los filipenses a buscar esta unidad con ahínco, sabiendo que es un medio para glorificar a Dios.
La humildad cristiana también se ejemplifica en el propio Pablo, que incluso en posición de liderazgo se coloca como un siervo. Se presenta como un ejemplo de alguien que se dedica a servir a los demás, sin buscar estatus o reconocimiento personal. Pablo entiende que el verdadero liderazgo cristiano debe ejercerse con humildad y amor, y desea que los filipenses sigan este modelo. Al cerrar sus instrucciones sobre unidad y humildad, Pablo les recuerda que Cristo es el ejemplo máximo de estas virtudes. Les desafía a imitar a Cristo, quien se vació a sí mismo para servir y redimir a la humanidad. La exhortación a la unidad y humildad, por lo tanto, es más que una sugerencia. Es un llamado para que cada creyente viva de acuerdo con el corazón de Jesús. Para inspirar a los filipenses a vivir con humildad, Pablo presenta el mayor ejemplo de todos, Jesucristo. Describe la humildad de Cristo como un acto de vaciamiento, en el que el Hijo de Dios se hizo hombre, asumiendo la condición de siervo y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Este es el patrón de humildad que Pablo quiere que los filipenses sigan, mostrando que servir al prójimo es un reflejo directo de la naturaleza de Cristo. La humildad de Cristo es un ejemplo para todos los cristianos, ya que revela que el amor es el fundamento del servicio. Al humillarse y sacrificarse, Jesús muestra que el verdadero poder está en la renuncia y en el servicio a los demás. Pablo desea que los filipenses comprendan que este acto de amor es la esencia de la vida cristiana y que es a través de la humildad que pueden demostrar el carácter de Cristo al mundo. El servicio para Pablo no es solo una obligación moral, es una forma de adoración. Quiere que los filipenses vean sus acciones de humildad y servicio como una manera de honrar a Dios y seguir el ejemplo de Cristo. Cuando los cristianos actúan con amor y humildad, están dando un poderoso testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Pablo alienta a cada uno a vivir como Cristo, porque esta es la forma de alcanzar la verdadera comunión. Pablo también destaca que la humildad y el servicio deben ir acompañados de una actitud de alegría y contentamiento. Cree que cuando los filipenses sirven con un corazón alegre, glorifican a Dios de una manera aún más poderosa. La alegría en el servicio no es solo una emoción, sino una elección consciente de dedicarse a los demás con amor y gratitud. Al concluir sobre el ejemplo de Cristo, Pablo recuerda a los filipenses que la obediencia al llamado de Dios trae honra y exaltación, como sucedió con Jesús. Él fue exaltado por Dios y recibió el nombre sobre todo nombre. De esta manera, Pablo alienta a los filipenses a seguir a Cristo con humildad, confiando en que Dios siempre honra a quienes lo sirven con un corazón puro y dedicado. Pablo alienta a los filipenses a destacarse como luces en el mundo, en medio de una generación corrupta y perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Ve esta postura como una parte esencial de la identidad cristiana, pues el mundo alrededor necesita ver la presencia de Cristo a través de la conducta y testimonio de los creyentes. La responsabilidad de brillar no es solo una misión, sino un reflejo de la transformación que el Evangelio provoca en la vida de quien cree. Ser luz implica una conducta íntegra, marcada por la bondad, la honestidad y la justicia. Pablo desea que los filipenses sean ejemplos de fe y pureza, demostrando que la vida en Cristo es diferente. Sabe que esta postura puede impactar a quienes los rodean, trayendo a otros al Evangelio a través del testimonio diario de vida cristiana. El apóstol ve el comportamiento de los creyentes como una carta abierta que refleja el carácter de Dios. La imagen de luces en el mundo también refuerza la importancia de la responsabilidad comunitaria. Cada miembro de la Iglesia es responsable de contribuir a un testimonio colectivo.
Pablo desea que los filipenses trabajen unidos para que sus vidas, como un cuerpo, iluminen la sociedad en la que están insertos. La unidad y el amor entre los creyentes hacen que el testimonio de la Iglesia sea aún más poderoso y visible. Además, Pablo ve el papel de luces como una lucha contra el conformismo. Sabe que el mundo ofrece valores contrarios a los de Cristo, y la responsabilidad de los cristianos es permanecer fieles al Evangelio. Al vivir de manera íntegra, los filipenses desafían los estándares del mundo y muestran que hay un camino más elevado en Cristo, ofreciendo un ejemplo de esperanza y redención. Para Pablo, esta tarea no depende únicamente de la fuerza humana. Asegura que Dios opera en ellos tanto el querer como el realizar, y eso los capacita para cumplir esta misión. Desea que los filipenses vivan de modo irreprensible, confiando en que es la gracia de Dios la que los hace capaces de brillar en medio de la oscuridad y honrar el nombre de Cristo. Pablo exhorta a los filipenses a imitar no solo el ejemplo de Cristo, sino también su propio ejemplo de vida. Se presenta como un modelo, no por vanagloria, sino porque entiende que la vida cristiana debe vivirse en comunidad, donde los fieles pueden aprender unos de otros. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Pablo desea que los filipenses observen la manera en que él lidia con las dificultades y se dedica al Evangelio. El apóstol destaca la importancia de seguir el ejemplo de líderes fieles, como Timoteo y Epafrodito, que demuestran compromiso y abnegación en sus vidas. Para Pablo, estos hombres reflejan la devoción genuina y la humildad necesarias en la caminata cristiana, y los presenta como modelos dignos de ser seguidos. Sus vidas son una ilustración práctica de lo que significa servir a Dios con integridad y amor. La imitación de líderes fieles, para Pablo, es una forma de aprendizaje espiritual. Sabe que el ejemplo visual y concreto inspira a los creyentes a vivir de acuerdo con los valores cristianos. Al destacar el valor de la imitación, Pablo reconoce que la vida cristiana se aprende y se fortalece a través del testimonio de otros. Cree que esta práctica ayuda a construir una comunidad unida y fortalecida en el Evangelio. Además, Pablo enfatiza la importancia de elegir modelos espirituales que sean realmente fieles a Cristo. Advierte sobre el peligro de seguir a aquellos que solo aparentan piedad, pero que no viven de acuerdo con la verdad del Evangelio. La imitación debe ser intencionada y discernida, basada en una vida de santidad y compromiso genuino con Dios. Pablo desea que los filipenses avancen en la fe, observando la vida de aquellos que andan de acuerdo con el Evangelio. Ve la imitación como un instrumento de crecimiento espiritual y unidad, donde cada miembro puede aprender unos de otros y juntos avanzar hacia Cristo, el ejemplo supremo de vida para todos los creyentes. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head-on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Pablo menciona a Epafrodito, un miembro de la iglesia filipense que fue enviado para llevar ayuda al apóstol mientras estaba encarcelado. Epafrodito arriesgó su propia salud para cumplir con esta misión, llegando a enfermar gravemente. Filipenses capítulo 2, versículo 27.
Su dedicación es un ejemplo de la generosidad y el compromiso de los filipenses con el Evangelio y con el sustentamiento de Pablo. La visita de Epafrodito simboliza el cuidado pastoral que la Iglesia tiene por Pablo, un reflejo de su amor y responsabilidad hacia el apóstol. En respuesta, Pablo elogia la disposición de Epafrodito y recomienda que sea recibido con honor, destacando la importancia de valorar a aquellos que se dedican a la obra de Dios. Para Pablo, Epafrodito es un verdadero compañero de luchas y la Iglesia debe reconocer y honrar este esfuerzo. La generosidad de los filipenses es una constante a lo largo de la carta, y Pablo deja claro cuánto este apoyo ha sido importante en su camino misionero. No solo enviaron recursos, sino que demostraron preocupación genuina, sacrificándose para apoyar la obra de Dios. Esta actitud es un ejemplo para otras iglesias, mostrando que el compromiso cristiano incluye la disposición a compartir lo que se tiene con aquellos que sirven. Pablo ve la generosidad como una forma de adoración, un acto que agrada a Dios y que es recompensado en el cielo. Anima a los filipenses a continuar cultivando esta actitud de desprendimiento y amor al prójimo, recordándoles que Dios es fiel para suplir todas sus necesidades. La generosidad de los filipenses se convierte, así, en un testimonio de su fe en Dios y de su confianza en las promesas divinas. Pablo enfatiza que el ejemplo de Epafrodito y la generosidad de los filipenses son manifestaciones del amor de Cristo en acción. Desea que todos comprendan que el servicio cristiano involucra sacrificio y compromiso, y que el amor al prójimo es una de las mayores expresiones de la fe en Cristo, siendo este un modelo que otros creyentes deben imitar. En su carta, Pablo alerta a los filipenses para que estén vigilantes contra los falsos maestros que distorsionan el Evangelio. Les advierte que tengan cuidado con aquellos que insisten en prácticas religiosas que no se alinean con la verdad de Cristo, llamándolos perros y obreros del mal. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Esta advertencia refleja la preocupación de Pablo de que ciertas enseñanzas podrían comprometer la pureza de la fe cristiana. Las enseñanzas falsas de la época a menudo involucraban un énfasis en prácticas judías como medio de justificación. Sin embargo, Pablo enseña que la salvación es un regalo de Dios, alcanzado solo a través de la fe en Cristo y no a través de obras o rituales. Advierte a la Iglesia que se mantenga alejada de estos falsos maestros y que ponga su confianza únicamente en la obra redentora de Jesús como la única fuente de salvación. La advertencia de Pablo sirve como un recordatorio de que la fe cristiana se basa en una relación directa y personal con Cristo, sin intermediarios ni rituales complejos. Enfatiza que los filipenses deben permanecer firmes en el Evangelio simple y puro que recibieron, y que cualquier intento de agregar requisitos humanos a la fe debe ser rechazado. Esta alerta es un llamado para que la Iglesia mantenga su enfoque en Cristo, sin dejarse desviar por doctrinas engañosas. Además, Pablo recuerda a los filipenses que la verdadera circuncisión es espiritual, un símbolo de la renovación del corazón que viene del Espíritu Santo. Quiere que los creyentes comprendan que la santidad y la pureza vienen de adentro, siendo una transformación operada por Dios en cada individuo. Así, Pablo refuerza que la verdadera fe no se basa en apariencias o prácticas externas, sino en una relación sincera con Cristo. Al concluir sus advertencias, Pablo exhorta a la Iglesia a mantenerse vigilante y fiel, sabiendo que la integridad del Evangelio debe ser preservada a toda costa. Desea que los filipenses sean fuertes y estén atentos, defendiendo su fe contra cualquier distorsión. Este consejo tiene como objetivo proteger la unidad y la pureza de la Iglesia, para que puedan crecer espiritualmente y permanecer firmes hasta el regreso de Cristo.
Pablo anima a los filipenses a mirar hacia el futuro con esperanza, recordándoles que su verdadera ciudadanía está en los cielos, donde esperan el regreso de Cristo. Destaca que cuando Jesús vuelva, transformará el cuerpo mortal de cada creyente para que sea semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Esta promesa es un estímulo para que los cristianos vivan de manera digna, en preparación para ese glorioso encuentro. El apóstol enfatiza que la esperanza en el regreso de Cristo es una fuente de consuelo para los filipenses, especialmente en medio de las dificultades de la vida. La perspectiva de la resurrección y la vida eterna fortalece a los creyentes para soportar las pruebas con paciencia y fe, sabiendo que les espera un futuro glorioso. Esta visión también da sentido a la caminata cristiana, ya que muestra que todo lo que hacen hoy tiene un propósito eterno. Pablo describe el regreso de Cristo como un momento de victoria y redención final. Desea que los filipenses mantengan sus ojos fijos en esta esperanza, recordándoles que, mientras estén en este mundo, son extranjeros y peregrinos. La promesa del regreso de Jesús, por lo tanto, los motiva a vivir en santidad y a dedicar sus vidas al servicio de Dios, sabiendo que su fidelidad será recompensada. Además, Pablo advierte contra la tentación de enfocarse en exceso en las cosas terrenales. Desea que los filipenses valoren las cosas de arriba, cultivando un corazón desapegado de los bienes materiales y de los placeres pasajeros. Esta postura los ayuda a permanecer fieles al Evangelio y a resistir las distracciones que podrían apartarlos de la fe. La esperanza en el regreso de Cristo, por lo tanto, no es solo una promesa distante, sino una realidad que transforma la vida de los filipenses en el presente. Pablo les anima a vivir con esta expectativa, sabiendo que cada elección y cada sacrificio son parte de la preparación para el glorioso encuentro con Cristo, que transformará para siempre la historia de sus seguidores. Pablo enseña que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, es un ancla para los creyentes en tiempos de aflicción. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esta paz es un regalo divino que no depende de las circunstancias y que protege el corazón y la mente de cada cristiano. El apóstol desea que los filipenses experimenten esta paz en sus vidas, especialmente mientras enfrentan las presiones y desafíos del mundo. Para Pablo, la paz de Dios es una manifestación del cuidado y la presencia divina, algo que el ser humano no puede alcanzar por sí mismo. Él orienta a los filipenses a entregar sus preocupaciones a Dios en oración y súplica, confiando en que Él cuidará de todas sus necesidades. La paz que viene de esta entrega es un descanso para el alma, una seguridad que fortalece a los creyentes en su camino. Además, Pablo destaca que la paz de Dios es un antídoto contra la ansiedad. Él anima a los filipenses a no angustiarse con las incertidumbres de la vida, sino a confiar en que Dios está en control de todas las cosas. La paz divina, así, se convierte en un escudo contra los pensamientos de miedo e inseguridad, permitiendo que los creyentes vivan en serenidad. La paz de Dios también fortalece la comunión entre los hermanos, pues donde hay paz, hay unidad y armonía. Pablo desea que los filipenses vivan en paz unos con otros, resolviendo sus diferencias y cultivando un ambiente de amor y respeto. Esta paz interior y exterior es una expresión del reino de Dios entre ellos y un poderoso testimonio para el mundo. Pablo refuerza que esta paz trasciende el entendimiento humano. Es una señal de la gracia de Dios que incluso en tiempos difíciles garantiza seguridad y confort a sus hijos. Él desea que los filipenses vivan en plena paz, sabiendo que el Señor está cerca y que en su presencia hay descanso y renovación. Al final de la carta, Pablo comparte una de sus enseñanzas más profundas, el secreto del contentamiento.
Afirma que ha aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, ya sea en abundancia o en escasez. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Esta lección es un poderoso testimonio para los filipenses, pues revela que el contentamiento es un don de Dios, independiente de las condiciones externas. Para Pablo, el contentamiento no significa resignación, sino una confianza inquebrantable de que Dios suplirá todas sus necesidades. Él desea que los filipenses entiendan que el verdadero contentamiento proviene de la fe, y que cuando están firmados en Cristo, tienen todo lo que necesitan. Esta paz interior los capacita para enfrentar desafíos sin dejarse abatir. El apóstol enfatiza que este contentamiento es el resultado de su comunión con Cristo, ya que todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esta declaración no es una garantía de éxito o prosperidad, sino una afirmación de que con Cristo puede enfrentar cualquier situación con valentía y serenidad. Pablo desea que los filipenses experimenten esta fuerza, viviendo con gratitud en todas las circunstancias. El contentamiento es, para Pablo, un testimonio del poder de Dios en acción. Al vivir con simplicidad y gratitud, los filipenses pueden ser una luz en una sociedad que valora la posesión y el estatus. Él los anima a cultivar esta virtud, recordándoles que la verdadera felicidad está en Cristo, y no en los bienes materiales o en la estabilidad financiera. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Pablo celebra la generosidad de los filipenses, que lo apoyaron en tiempos de necesidad, y reitera que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas. Les anima a vivir en confianza, sabiendo que el Padre Celestial conoce sus carencias y les dará lo suficiente, para que puedan vivir en paz y contentamiento. Pablo cierra la carta con palabras de gratitud y aprecio por la generosidad de los filipenses. Les agradece por los donativos enviados, expresando su alegría al ver que la Iglesia sigue fiel y comprometida con el Evangelio. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Pablo valora el sacrificio hecho por ellos y ve en esta oferta una expresión de amor genuino y comunión. Para el apóstol, esta ayuda es un sacrificio agradable a Dios, una ofrenda que representa el corazón generoso de los filipenses. Desea que sepan que su generosidad es una adoración a Dios y que Él es fiel para recompensar cada acto de bondad. Pablo ve en el apoyo de la Iglesia una prueba de la unión que hay entre ellos y ora para que Dios multiplique las bendiciones sobre ellos. Pablo entonces pronuncia una bendición final, pidiendo que el Dios de paz esté con todos vosotros. Esta bendición no es solo una despedida, sino un deseo profundo de que la presencia de Dios continúe sosteniendo y fortaleciendo a los filipenses. Desea que esta paz los acompañe en su andar, siendo un testimonio del amor y cuidado de Dios en sus vidas. También envía saludos de todos los que están con él, especialmente de los que pertenecen a la casa de César. Esto muestra que incluso en Roma el Evangelio había alcanzado lugares inesperados. Pablo se despide con un mensaje de ánimo, mostrando que la obra de Dios sigue avanzando y que la fe de los filipenses contribuye a este avance. Al concluir, Pablo reafirma su amor y gratitud por la Iglesia en Filipos, dejando un mensaje de fe, esperanza y amor. Termina la carta con un sincero deseo de que la gracia de Jesús esté con todos, recordándoles que en Cristo encuentran todo lo que necesitan para vivir una vida abundante y en paz. Así, Pablo cierra su carta, dejando un legado de fe y un ejemplo de servicio a Dios y al prójimo.